puse aquí? Bien, pues el tema que yo quisiera que viéramos hoy, que es bastante amplio y también yo creo que podemos hablar de ello dependiendo también de las inquietudes que tengáis, las preguntas que os surjan o que ya tengáis planteadas. Yo creo que sobre este tema hay bastantes cuestiones. Y es las diferencias más importantes que existen entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, todo lo que podríamos decir es la literatura veterotestamentaria con la neotestamentaria. Hay una serie de cuestiones que yo creo que deberíamos de tener en cuenta. Si es verdad que creo que hablábamos algo de esto al principio en la síncrona anterior, en la clase que tuvimos anteriormente, de que el propósito de la Biblia es uno, es presentar a Cristo, es la salvación, es llevarnos a estar con Dios, a tener una relación con Él. Y eso desde el libro de Génesis, pues ya lo vemos, en lo que, no sé si llegábamos a mencionar algo de lo que es el protoevangelio, ¿sí? ¿Mencionábamos algo? ¿No? ¿No? ¿Sabéis lo que es el protoevangelio? ¿Os suena de algo? ¿No? ¿Ninguno de vosotros, por cierto, ha dado clases de teología en algún centro o algo? ¿O no? ¿O es nuevo para vosotros? Es nuevo, entiendo. Vale, si alguno dice que sí, es que es nuevo. Por cierto, si os sentís más cómodos a la hora de hablar, levantar la mano para pedir la palabra, podéis hacerlo, aunque podéis, siendo pocos, podemos incorporarnos directamente porque ya veis que tampoco nos atropellamos, somos tantos los que hablamos al mismo tiempo, así que hay facilidad. Bien, el protoevangelio podríamos decir que es como el evangelio antes del evangelio. Y recordad que eso sí que lo mencionábamos, que cuando hablamos del evangelio con mayúsculas estamos haciendo relación a toda la Biblia, porque las buenas nuevas es toda la Biblia, aunque ahí hay personas que introducen diferentes cuestiones, matices, discrepancias, y por eso yo creo que sería bueno mencionarlo, para que lo tengáis en cuenta. Sobre todo, los que vais a dar clases de religión en institutos, que hay chicos que quizás, si desde niños han estado formándose en una iglesia determinada, pues, o en una familia cristiana, a lo mejor, dependiendo de esa familia evangélica denominacional o denominativa, que es como me gusta más usar a mí el nombre, porque denominacional o interdenominacional me parece como una incorporación del inglés que tampoco es castellano en sí, aunque se usa mucho entre nosotros, pero bueno, tenemos diferentes familias que tienen una denominación concreta, con unos matices, y los niños, los chicos, pues van a venir de diferentes iglesias. Y hay cuestiones que pueden surgir, y yo creo que en ese sentido, cuanto mejor sea vuestra formación, y por vosotros mismos como evangélicos que sois, no solamente en los institutos o en la enseñanza, en las instituciones públicas, sino en la misma iglesia, yo creo que es bueno. Bien, decía que el Evangelio es uno con mayúscula, pero es verdad que los teólogos suelen hacer referencia al protoevangelio cuando se refieren a Génesis, al capítulo 3, versículo 15, donde sí que os sonará el texto cuando Adán y Eva pecan, ya en ese momento se prepara un proyecto de salvación. Y se habla de que el hijo o la simiente de la mujer, es decir, haciendo referencia a Cristo, sería herido en el calcañar, pero él aplastaría la cabeza de la serpiente. Y ya ahí en Génesis estamos viendo lo que es el Evangelio antes del Evangelio, en el sentido de que Cristo viniera y como hombre muriese en la cruz, etcétera, etcétera. Y por eso es que a ese texto tan primitivo se le suele llamar el protoevangelio, porque ya ahí justo al lado del pecado aparece lo que tiene que ver con la redención posteriormente. Esa línea de redención es muy importante que no la perdáis a lo largo de la Biblia. Todas las cuestiones yo creo que se resuelven en esa línea.
porque para eso tenemos la revelación especial de la palabra de Dios. Es decir, para presentar a Cristo, para crecer en Cristo, somos cristocéntricos en ese sentido. Yo fácilmente, es que en realidad cuando hablamos de la Biblia hablamos de teología al mismo tiempo, porque la teología es una sistematización de las enseñanzas de la Biblia, pero cuando estudiamos Biblia sale esas enseñanzas. Y nos damos cuenta de que van a haber cosas que van a salir que luego de forma conceptual en teología seguramente haréis, y que también de alguna forma en hermenéutica es necesario cuando buscamos códigos de interpretación adecuados. Pero es fundamental que esa línea de interpretativa la tengáis en mente. Si esa línea roja de Génesis a Apocalipsis, porque eso da equilibrio a toda la interpretación. Recordad que hablábamos del sensus plenior o la analogía de fe, es decir, que todo tiene que estar ligado al hilo conductor que tiene toda la palabra de Dios, que muchas veces uno de los autores usados por Dios para escribir un libro o una epístola o una parte de la escritura ni siquiera sabía lo que otro iba a decir o no sabía todo lo que otro había dicho. Luego se ha recogido todo en esa línea que bien concatenada nos lleva a tener un horizonte claro para poder entendernos. Bien, eso lo digo porque cuando hablamos de las diferencias de Antiguo y Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento versus, podríamos decir, Nuevo Testamento, tenemos que marcar eso como línea conductora. Cuando hablamos de las diferencias, evidentemente vamos a hablar que hay un trasfondo y es bueno conocerlo y conocer todo eso, pues lo que tiene que ver con la teología, con los estudios que se dan en una facultad de teología, porque tiene que ver con toda la ciencia, todos los conceptos que se aplican, o todas las líneas que yo decía, desde una perspectiva de cientificidad también, en el sentido de que son cuestiones claras, objetivas, que están alrededor, pero que tenemos que saber usarlas para crear el cauce de interpretación de la palabra de Dios. Es decir, que tiene que ver cuestiones históricas, sociales, culturales. En el Antiguo Testamento se dan de una manera, en el Nuevo Testamento estamos hablando ya de 1500, 1800 años después, y estoy hablando de contextos de quienes escriben. Estamos pensando que más o menos el Antiguo Testamento pues, se pudo tardar unos 1800 años, 1400, mejor dicho, porque toda la Biblia se suele hablar de 1800 con todo el tiempo que pasa. Pero bueno, y sí que es importante conocer cuestiones culturales, no es lo mismo el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento, ver la progresión de revelación que existe, porque evidentemente cuanto más reciente es la literatura que estamos leyendo, más, digamos, luz tiene el autor por todo el transcurso que ya se ha dado desde lo que es el desarrollo de la palabra de Dios, la revelación de Dios, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué creéis? ¿Hay más importancia en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿Deberíamos de valorar más una parte que otra? Bueno, es todo un continuo, ¿no? Estamos hablando de la Biblia y aunque aparezcan en el Nuevo Testamento los evangelios, no significa que la parte anterior no tenga ninguna influencia, porque lo que ocurre en la figura de Jesús está todo relacionado con el Antiguo Testamento, y los escritores del Nuevo Testamento basaron su argumentación en la vida de Jesús y lo que ocurrió en la historia del pueblo de Dios, así que por supuesto hay que tenerlo en cuenta. Lo digo porque algunas personas dicen, bueno, el Antiguo Testamento tenía un propósito principal y específico que era anunciar la venida del Mesías, profetizar en líneas generales con todo lo que se tenía que ir acometiendo en los tiempos que el Mesías vendría. Y de hecho, pues argumentan, vino el Mesías,
Se acabó el propósito del Antiguo Testamento. Ahora lo importante es el Nuevo Testamento, ya que el propósito del Nuevo Testamento, recordad que hablábamos de la palabra profetizada cuando hablábamos de la revelación del Antiguo Testamento, de la palabra encarnada cuando estamos hablando de Cristo y de la palabra predicada partiendo de este tiempo donde predicamos, donde compartimos, donde leemos en la palabra de Dios la necesidad que tiene el hombre de aceptar ya a aquel que vino para salvarnos y que hizo todo lo necesario para ello, que es Cristo. Hasta que Él venga, sería el objetivo donde se cerraría ya ese tiempo. ¿Pensáis que eso es una argumentación válida para dar más importancia al Nuevo Testamento que al Antiguo Testamento? Algunas no tenéis micro puesto, y poniendo micro y hablando, ¿eh? Lo digo por Noemí Rocamora, que no tienes, y Rocío. Venga, palabra, ¿qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo con que tiene lo que ha compartido Diego, que tiene el mismo valor, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento? ¿Sí? Sí, yo pienso, como dice Diego, que el Nuevo Testamento habla de la crucifixión, muerte, ¿no?, del Señor y todos los demás acontecimientos que sucedieron, mientras en el Antiguo Testamento se profetizó, ¿no?, se anunció. Creo que es de igual importancia porque nos ha permitido y nos permite conocer todos los hechos históricos y proféticos, ¿no?, que hay en la Biblia. Me parece que son de igual importancia. ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Tenéis alguna objeción? Yo considero que es un todo y sin el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento no tiene sentido y sin el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento tampoco lo tiene. O sea, por separado es incompleto. Bien. Bueno, la verdad es que ya digo que hay quienes hacen esa diferenciación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, dan un valor al Antiguo Testamento, explican incluso que es necesario para entender el Nuevo Testamento, pero a la hora de valorar lo que son los principios que nos ayudan a vivir y lo que es la palabra de Dios, hacen un énfasis mayor en el Nuevo Testamento. Pero yo creo que la consideración, y de hecho estamos apuntando desde el principio, el Evangelio con mayúscula es uno. Y vemos que hay principios tanto en el Antiguo Testamento que se refuerzan en el Nuevo y otros que quedan simplemente en el Antiguo Testamento de una forma especial. Que evidentemente hay cuestiones que se quedan, digamos, sin la vigencia que podrían tener otros principios, porque hay cuestiones que son culturales, hay cuestiones que son legales, hay cuestiones que tienen que ver incluso con salubridad de aquel tiempo. Recordar el tema de la sangre, hoy comentado por los medios de comunicación, por el tema de las transfusiones, de Jehová, todo esto, que era una de las normas que había en el Antiguo Testamento de no comer todas esas cosas, pero también por los problemas que existían de enfermedades al respecto, que luego conlleva otra serie de cosas que no vamos a entrar ahora porque sería ya meternos en otro podcast. Pero partimos de ahí. Sin embargo, hay una de las primeras herejías que entendemos nosotros, aunque digo, otros lo ven como si fuese normal, es el marcionismo. Y el marcionismo nació, lo que decía en el siglo II, en torno al 140, más o menos, es decir, una época muy, muy reciente, donde ni siquiera el canon todavía se había cerrado. Él apuntaba que el Antiguo Testamento ya no tenía sentido, porque Cristo había venido y ya el Nuevo Testamento es el que, digamos, era vigente y era lo que tenía que mover al pueblo de Dios.
fue él quien hablando de todo esto y dándole la importancia al Nuevo Testamento, quien formó uno de los primeros cánones de la Escritura, en este caso del Nuevo Testamento. Es uno de los primeros listados que se encuentran en la historia. Estamos hablando del segundo siglo, donde aparecen todos los libros del Nuevo Testamento. Y luego ya posteriormente se seguirían pues, comentando todo esto que tiene que ver con los libros inspirados del Nuevo Testamento y que comentamos en la clase anterior. Bien, hecho quizás esta introducción, vamos a ver algunas cuestiones que son quizás diferentes en el Antiguo Testamento, pero que están los principios que muchas veces se complementan en el Nuevo o que tienen, digamos, un cumplimiento para dar a luz otro camino o simplemente para simplemente abrir el camino como tiene que ver con el anuncio de Cristo en términos generales, aunque hay muchas. Bien. Vamos a hablar de diferentes temas que quizás pueden ser más importantes. Quizás lo que tenga que ver con la familia. El tema de la familia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es decir, qué es lo que se entendía por familia en el pueblo de Israel y en los libros que tenemos en toda esta época veterotestamentaria, qué es lo que entendemos. El término hebreo para hablar de familia, en realidad suele ser el de casa. Se suele hablar de construir casa, de hacer casas, haciendo referencia también a hacer familia, formar familia. Ese concepto en hebreo que se suele usar mucho en el Antiguo Testamento es Bet. Lo sonará, por ejemplo, por Betel, casa de Dios. En el Antiguo Testamento en hebreo, cuando veáis palabras que tienen la raíz de El, normalmente raíz o simplemente está dentro de la palabra, es muy fácil que esté hablando de Dios, porque Él, como Elohim, en hebreo es Dios, ¿vale? Y vemos que aparece de forma muy, muy constante lo que es la enseñanza de la palabra de Dios en el concepto de formar casa, de formar familia. Ahora, cuando hablamos de esto, ¿qué es familia para el pueblo de Dios? ¿Quién forma la familia? Ahí hay una serie de cuestiones que yo creo que está bien tener en cuenta. Si bien estamos hablando de una época en la que el patriarcado es bastante claro, también hubo momentos, sobre todo los más incipientes, de matriarcado. Curiosamente, eso pasa en los pueblos antiguos. En la historia antigua se suele estudiar los etnógrafos, que son los que estudian todos estos temas de la humanidad en el entorno del suelo, de la cultura, de un lugar determinado, de Oriente, de Occidente. Pues suelen señalar que los matriarcados se dan más digamos, en circunstancias que son más de agricultura. Las personas que están más relacionadas con el campo en cuanto a cultivadores, a agricultura, especialmente en tiempos también donde había cierto nomadismo, quien mandaba, por decirlo de alguna forma, la jefa, era la mujer en su posición de madre. Pero y hay diferentes textos, no vamos a entrar ahora en todo esto, pero hay diferentes textos donde se argumentan algunas cuestiones referentes a esto en la literatura más reciente del Antiguo Testamento. Luego el patriarcado, que se suele relacionar más con la ganadería, cuando estamos hablando de estos pueblos antiguos, más que de la agricultura, se da de una manera destacada. Pero se dan otras cuestiones que tienen que ver con todo esto. Débora, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, es que no podía entrar, no era capaz de entrar. Vale, no te preocupes, te voy a apuntar. ¿De dónde eres, Débora? De Linares. Es verdad, eres de Linares. Yo me venía el bolsillo de aceituna. Muy bien. Bueno, estamos definiendo algunos conceptos que van cambiando a lo largo de la Biblia
especialmente si estamos en el Antiguo o el Nuevo Testamento, hay algunas diferencias notables. Para formar casa, para formar familia en el Antiguo Testamento, donde sí que hay una jerarquía, y vemos la importancia del hombre en este caso, se entiende una serie de elementos sociales que son importantes. Por un lado, la sangre. Es decir, que había un linaje de sangre, de padres, hijos, hermanos, y eso tiene que ver con la familia. Pero también con el hecho de cohabitación. Es decir, los que viven en el mismo lugar, en la misma casa, construir casa, acordaros, bet, construir familia. Los que viven en un lugar determinado se suelen relacionar con la familia, a tal punto que incluso el esclavo también era parte de la familia, incluso los animales. Y esto era algo muy, muy importante. En la época, bueno, no vamos a meternos mucho en todo ello, pero incluso en la prehistoria encontramos como algo muy común el desarrollo de la familia, de ese concepto de estar todo limitado dentro de un lugar, hasta tal punto que los difuntos eran enterrados y se han encontrado esqueletos así dentro de tinajas en casa. Eran como urnas muy grandes, porque en este caso no eran quemados, sino que eran colocados totalmente en esas grandes tinajas para que formasen parte también, siguieran formando parte de la casa. Pero cuando hablamos de casa, no solamente hablamos de un espacio delimitado por paredes, unas paredes pequeñas, sino por paredes más grandes. Y hablamos de muros, y hablamos de territorios, y hablamos de clanes. Por eso muchas veces se habla de la casa de, yo qué sé, de quien sea, de Aarón o de Abraham o de la casa de José. Estamos hablando de clanes que tienen que ver con tribus. Eso tiene un desarrollo importante a la hora no solamente de estudiar genealogías, sino de ver el sentido de algunas pertenencias que vamos a comentar ahora. Incluso en esta línea de clanes y de jerarquías, porque cuando hablamos de familias grandes, ¿quién es el que manda? Claro, ahí se forman un tipo de jerarquías significativas que también hay que tenerlas en cuenta, no solamente de matriarcado o de patriarcado, que es también, sino de fratriarcado, es decir, donde el hermano también asume un papel importante. Estamos hablando de familias grandes, como eran las familias orientales y concretamente las familias semitas y más concretamente las de Israel. Pues había un papel significativo en todo esto. Podemos ver diferentes textos que no hablan de ello, pero podéis recordar muy bien la importancia de la primogenitura en el sentido de herencia, en el sentido de responsabilidad, de mando, de autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora veremos algunos textos que tienen que ver con eso. Y en ese sentido se habla también, y vamos a ver algo de ello, de la Pascua. Que la Pascua es algo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, como sabéis, ahora lo comentaremos, pero que es algo que también se celebra en familia, pero luego se presentará como algo mucho más amplio, como la casa de Israel, hablando del templo y de esa peregrinación al lugar donde está el templo para poder celebrar la Pascua, pero en familias. Familia como Israel, pero en familias celebrando la Pascua. Es decir, que en este sentido se presenta a Dios como una relación muy especial con la familia. De ahí la importancia que se le da a lo largo de toda la Escritura. Y bueno, aquí tengo un texto, creo yo, vamos a ver, en Nehemías, capítulo 8, en el versículos 4 al 8. Bueno, aquí vemos la importancia de cómo en el tiempo de la reconstrucción,
cómo se menciona a todas las familias por nombre y cómo son convocadas para leer, en este caso, el libro, haciendo referencia a la palabra de Dios, cómo el sacerdote Esdras, etcétera, etcétera, hace ver para la reconstrucción todo lo que hay que tener en cuenta y cómo las tareas se reparten por familias. Es decir, todo eso en el tiempo de la reconstrucción lo vemos, pero no solamente en el caso de Nehemías, sino que lo vamos a ver desde el principio, como vamos a comentar también en otros temas desde el libro de Génesis. Y incluso con el gobernador, juez, profeta, como suele darse a conocer Samuel, también va a tratar esto de una forma muy interesante a lo largo de todo lo que él presenta. Por ejemplo, aquí estamos hablando de Jonatán, bueno, cuando hay todo este conflicto con David, con su padre, con Saúl, y está hablando de nuevo de la familia. Te ruego, escribe Samuel en este caso, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Si hay aquí una serie de cuestiones que iremos viendo, que iréis viendo en diferentes momentos, que tiene que ver con el sentido de familia, pero donde aparece el fratriarcado que os comentaba, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con ese sentido patriarcal. Esto no es simplemente propio del pueblo de Israel, que suele ser muy común en las familias y en los pueblos orientales. En el aspecto religioso tiene una importancia fuerte, porque la familia busca una defensa, porque digamos que hay unas fronteras religiosas, sociales, que hay que cuidar. Tiene que ver con la tribu, reparto de tierras, si una tierra es para un clan o una tribu y otra tierra es para otra, eso hay que delimitarlo y hay que reconocerlo y hay que defenderlo. Pero claro, cuando hablamos de familias, clanes y todo esto, pues al final surgen todo lo que tiene que ver con todas esas jerarquías y con todas esas problemáticas. Y en medio de todo esto, que tiene que ver con la familia, surge la ley, surgen diferentes leyes, los mismos 10 mandamientos están muy relacionados con esto, partiendo quizás con los que son más transversales, que es a partir del quinto, de honrar a padre y madre, pero luego empieza a hablar de todo lo que tiene que ver con el matrimonio, con el tema de no adulterarás, en el séptimo mandamiento, con el tema de no robarás, de no mentirás, pero todo muy relacionado a nivel de familia. No desearás la mujer de tu prójimo, damos ese sentido patriarcal. Dice no desearás la mujer de tu prójimo, no dice no desearás el hombre de tu prójimo, por lo cual la mujer en ese sentido os sentís libres, ¿no? ¿O no? Pero quiero decir que esa línea que se va marcando en el Antiguo Testamento va en algunos momentos a cambiar y en las leyes es importante tener algunas cosas en cuenta. En este tipo de jerarquía, de una misma sangre, donde hay incluso unas herencias para mantener esa línea de patriarcado, para mantener esa familia bien delimitada, pues hay una serie de cuestiones como es no casarse en yugo desigual, que debo llamarlo, pero con un concepto diferente, pero que en el Antiguo Testamento está hablando de otras cuestiones que tienen que ver también con religiones, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo esto se aplica una ley que es el Goel. No sé si habéis oído hablar del Goel. ¿Os suena de algo? Goel. Y Rafael, es que tú has estudiado Derecho, no sé si te suena Goel. Si has estudiado leyes antiguas. ¿No? Ahora yo no recuerdo, no sé. No solamente es propio del pueblo hebreo, sino que hay una serie de leyes, que eso es algo que debemos tener en cuenta. Es decir, Dios, y hablamos de esto cuando hablábamos de la inspiración, usa muchas veces nuestro lenguaje, nuestros códigos para comunicarnos ciertas cosas. Y había cosas que ya existían y que se practicaban en otros pueblos que no era el pueblo de Israel.
Por ejemplo, lo que estábamos hablando de la importancia de la familia o esta ley del Goel y todo esto, en otras familias orientales también se daba y se sigue dando. De hecho, en el Antiguo Testamento incluso se hablará de un pueblo que no se reconocía su existencia de forma científica y no querían valorar la aportación bíblica como tal, hasta que encontraron vestigios arqueológicos de la existencia. Estoy haciendo referencia al pueblo hitita en la península de Anatolia, lo que hoy es actualmente Turquía, todo ese México. Bien, pues ahí se desarrolla todo lo que tiene que ver con el Goel. Y Carla, ¿ibas a decir algo? Sí, justo porque es que me sonaba un montón la palabra en el examen de teología, que fue ahora el cuatrimestre pasado. Ajá. Y entonces, en el Antiguo Testamento familiar a quien le tocaba la obligación de defender y representar en el plano económico, social o criminal. Sería un pariente más cercano o pariente redentor. Significa como redimir. Efectivamente. Efectivamente. Goel significa liberar. Liberar, que sería redención. Redención nos viene de un término también, a nosotros nos llega más y lo usamos más desde el griego, del concepto lío. Parece lo contrario en griego, porque es lío el concepto, y no vamos ahora a desarrollar todo lo que tiene que ver con el concepto de redención luego en el Nuevo Testamento, aunque es muy interesante la forma en la que se explica la liberación. Pero en este caso, redimir significa cómo, en realidad, más que redimir, es una ley de pena, una ley de compensación y pena. Es decir, cuando se hace un daño, hay una pena por medio de la cual compensar por el daño que se ha realizado. Eso es el Goel. Y esa pena es lo que te redime o lo que te libera. Si llegamos al Nuevo Testamento con nuestros pecados, con nuestros delitos, con nuestras propias miserias, vemos que la consecuencia es la muerte, pero nuestro Goel es Cristo, que es quien nos redime, es como nuestro hermano mayor. Y vamos a ver luego la ley del levirato, que efectivamente esto tiene que ver también con esa línea de patriarcado, donde el hermano mayor, el de la el que tiene la herencia especialmente, el primogenitor, el que asume la primogenitura, tiene que responder y tiene que incluso asumir un papel de juez. Pero lo vemos en diferentes momentos, es decir, tiene que ver con la herencia. Si se tiene que vender una casa, una propiedad, un ganado, eso luego hay que recuperarlo. Y ahí están esas leyes de Goel para poder redimir, para poder rescatar esto. El tema de la esclavitud ocurre lo mismo, si se pierde un esclavo, si se hace un daño. Pero hemos de entender esto también como algo que se nos escapa de nuestro clan, de nuestra familia y que hay que recuperarlo. Si alguien daña a alguien de nuestra familia, hay que ir en busca de él. Y tiene que redimir eso. Y la forma de redimirlo, la ley de Goel, tiene que ser o bien dando su propia vida o bien por una compensación que bien puede exigir. Luego habrá un desarrollo. El mismo patriarca o jerarca dentro de la zona donde se encuentre, dependiendo del clan, pues el que asume esa dirección es el que, digamos, se convierte en juez para ello, para dar respuesta a esa pena. Bueno, eso ya son leyes que en el tiempo del Levítico, es decir, muy recientes, pues estamos hablando de los primeros libros de la Biblia, ya se están dando al pueblo de Israel para que pues puedan delimitar las cosas, cuidarlas, protegerlas, hacer esa línea de familia para hacerlo más cercano, más propio y no poder así fácilmente descuidar las cosas, ¿vale?
Fijaros en Levítico, en el capítulo 25, tengo aquí en el versículo 47, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Ahí está el Goel. Podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Es la idea de cuidarse uno a otro y de rescatar a las personas en el sentido de que si hay que pagar un dinero para rescatar al hermano, al esclavo, a lo que se entiende un componente de la familia, hay que luchar por eso. Y así luego se va a aparecer el Redentor. Por eso es importante entender un poco todo este contexto, porque luego Jesús va a aparecer como el Redentor, como el Goel, en una familia en la que en realidad Él quiere ser el Señor, el que nos dirija en todo, podemos decir el patriarca en el sentido de nuestro dueño, porque Dios ha de ser nuestro dueño. Y así es como se presenta a Dios como Goel de Israel. Si leemos en Job, que también es una literatura bastante antigua, ahí ya Job, recordad que habla de su Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Es decir, ahí está hablando de su Goel en ese sentido de rescate cuando ha perdido su familia, cuando ha perdido hijos, cuando ha perdido esclavos, cuando ha perdido sirvientes, cuando ha perdido todo lo que tiene. Pero yo sé que mi Goel, quien me va a poder rescatar, me va a poder liberar, es Dios. ¿Vale? Entonces, nos ayuda a entender un poco todo lo que se va a ir dando en este sentido cuando vemos, digamos, este contexto, porque los salmos, diferentes textos del Antiguo Testamento nos van a hablar del Redentor y hay que tener en cuenta esas leyes que se van desarrollando de forma primitiva, muy inicialmente, en torno a la familia. Muchas veces se dan en cuestiones de honor y deshonor también, cuando se falta a la familia, se desprestigia, hay que buscar también rehacer todo ese daño. Los 10 mandamientos en el libro de Éxodo tienen que ver también, como decía, con todo esto. Cuando se habla de Dios como único Dios, es decir, no te puedes inclinar a otros dioses, estamos hablando de honor y deshonor, porque es que solamente hay uno. Bueno, vamos a ir viendo un poco todo esto. Ahí surge también, unido a la ley de Goel, otra ley que es muy conocida y que está muy relacionada. ¿Cuál creéis que es? ¿Os suena una ley famosa dentro del pueblo de Israel? Tiene expresiones muy conocidas, incluso dentro del mundo secular. Es decir, cuando alguien me hace algo en la familia, y recordad que aquellos que tienen raíces muy orientales, va todavía en su forma de hacer las cosas. En la cultura, por ejemplo, gitana, con raíces muy orientales, quizás en este caso más, según he podido estudiar, según se cree, de la India, pero el hecho de la venganza, de si tú haces algo a un familiar, eso hay que pagarlo, ¿verdad? Eso lo hemos escuchado y lo hemos visto. La expresión de ojo por ojo y diente por diente es otra ley que está unida a esto. Esa ley que ya se da también en el libro de Éxodo muy recientemente, en el capítulo 22, en los versículos 23 al 25 se va explicando un poco todo eso, no solamente dice ojo por ojo y diente por diente, sino pie por pie, mano por mano, es decir, si te hacen cualquier cosa, tú tienes que vengarte y hacer lo mismo. Esto es lo que se conoce como la ley de Talión. La ley de Talión es la ley, viene a significar, viene en este sentido pasa por el latín, viene a significar talis tale. Talis tale, la ley del talión, que tiene que ver con lo que os comentaba antes del delito pena, ¿no? Es decir, que si tú lo haces, tú lo pagas, y lo pagas de la misma manera. Es la compensación delito pena. Ojo por ojo. Es decir, y así se zanja y se hace justicia. Y esta es una de las leyes que se mencionarán también en el Nuevo Testamento. No sé si os acordáis en qué sentido se menciona. ¿Os acordáis quién utiliza esta ley en el Nuevo Testamento? De forma abierta en las enseñanzas, un carne. A ver.
Jesús hizo referencia a ella. Habéis escuchado que, bueno, para mí queda un blanco, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero yo os digo... Claro, en el Sermón del Monte, hay un contraste de diferentes principios del Antiguo Testamento con lo que Jesús introduce. Claro, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Es decir, es un concepto diferente. De hecho, la ley del talión en el Antiguo Testamento es igual que la ley de Goel, hay una progresión. La primera era la de Goel, y la de Goel muchas veces se llevaba al extremo de crear esa línea de venganza que no estaba, digamos, limitada ni siquiera en el tiempo. Y al final se convertían en enemigos a lo largo de las generaciones. Y no había una medida adecuada en el sentido de que uno iba vengándose por lo que había hecho y cada vez que veía a alguien se lo cargaba, pero el otro pues hacía lo mismo porque el otro le había hecho. Era una constante violencia y un constante rencor el que se mantenía en ese sentido. Por ello es que se introduce la ley del talión, que es paliativa. Es decir, ojo por ojo, ya está, no más ojos, con uno es bastante. Es decir, lo que parece, digamos, un disparate desde nuestro punto de vista, Jesús luego lo pues hará de forma muy diferente, arrancando del principio que hay en el Antiguo Testamento, pero fijaros, algunos dicen, antes hablábamos al principio, ¿qué diferencia hay entre el Antiguo Testamento? ¿Qué es más importante? Bueno, hay una revelación en el Antiguo Testamento que no es la misma que la que hay en el Nuevo Testamento. Pero en conjunto es la revelación que Dios nos ha dado. Y en ese sentido lo asumimos como una revelación igual en importancia para entender la voluntad de Dios. Y Dios nos habla por medio de esa palabra viva, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y en conjunto, cuanto más escudriñamos o investigamos en la Escritura, vamos teniendo un conocimiento mejor de la voluntad de Dios. Pero claro, hoy decir que ojo por ojo y diente por diente está bien, pues no es vigente. Vamos a hablar del principio, de no ser vengativos, de paliar esa venganza. Si vemos regulaciones en el Antiguo Testamento que incluso se dan en parte en el Nuevo Testamento de la esclavitud y sobre ser dueño de las personas, pero eso no es vigente. Ahora, y hay unos principios de la palabra de Dios regulando eso, igual que se van a regular otras cuestiones que tienen que ver con familia, como estábamos mencionando esto en ese contexto. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, claro. Como decía, es que la ley de Goel, de defenderse matando a este, es que eso, el Dios del Antiguo Testamento es otro, no es el mismo del Nuevo Testamento, ¿no? Es el mismo. Y lo que pasa es que las culturas son diferentes, las situaciones son distintas. Y por eso es que no podemos anclarnos en la cultura o en el tiempo que nos toca vivir, sino buscar la dirección de Dios en cada momento. Ahora, los principios de revelación, los principios de guía son los mismos, es lo que tenemos que reconocer. La ley del levirato será otra relacionada con esto que nos ayudará bastante. La ley del levirato, la palabra levirato significa cuñado, o sea, del hebreo significa cuñado. Y esta ley tenía que ver más con la desprotección de la mujer. Hay bastantes normas para proteger a la mujer cuando el patriarcado se estaba haciendo bastante fuerte. Y en este caso, pues tiene que ver con las viudas, y resulta que en la familia hay una mujer que se queda viuda, el hermano más, digamos, que asume que no tiene mujer, o, vamos a ver más adelante un poco esto, que tiene, pero puede, digamos, por sus derechos asumidos, recibir a esta mujer que se ha quedado viuda para ayudarla, la tiene que recibir. Es decir, tiene que cuidarla. Es el caso, por ejemplo, ¿os acordáis del libro de la Biblia? Habla de esto, ¿verdad? Que es el de Ruth.
con Noemí, con todas las cuestiones que hay aquí, buscando a ese hermano más próximo, que era Booz. Todo esto tiene que ver con la ley del levirato, siempre cuidando el entorno de la familia. Bien, en esa cuestión surgen más cosas. Vamos a seguir avanzando. ¿Hasta aquí alguna cosa que queráis aportar? ¿Seguimos? Es que no quiero hablar yo solo. Vamos a hablar un poco y empiezo con vuestra opinión sobre el tema dentro de lo que es el contexto de familia que estamos viendo. ¿De qué tiempo llevamos? Casi ya nos ha ido mucho tiempo. Tenemos que ir ya recortando lo de la familia. De la monogamia... Perdona, sí. ¿Cuál sería el principio de la ley del talión? El principio de la ley de talión es paliar, es decir, es una ley paliativa, cortar la venganza. Es decir, que no se mantenga por generaciones ese sentido de vengarte. Es decir, si ha ocurrido algo con una familia, se resuelve con esa pena que la familia tiene que puede ser con una compensación económica, dependiendo de los casos, o incluso a veces puede intervenir, y eso es algo que también en el Antiguo Testamento veremos las ciudades refugio, que tiene que ver con personas que salen corriendo, que se escapan precisamente de este tipo de legalismo o este tipo de justicia, entre comillas, porque entiende que no es justo lo que se está haciendo, que se pasa de lo que es lo que está determinado, o ha habido algo que no es verdad, etcétera, etcétera. Entonces había una ciudad de refugio donde, digamos, el patriarca, recordad por ejemplo cómo, pues no sé, Elí o Samuel o uno de los patriarcas se sentaban en la puerta de la ciudad para juzgarla. Bueno, pues ahí la puerta donde había también ciudades de refugio, donde entraban algunos, y aquellos que entraban allí buscaban el derecho a un juicio por entender, tendrían que argumentarlo, las cuestiones que pues, le respaldaban en este sentido, su defensa. ¿Vale? No sé si entiendes el concepto, ¿no, Carmen? Sí. Vale. ¿Cómo entendéis el tema de monogamia y poligamia en el Antiguo Testamento? Incluso todavía en el Nuevo Testamento un poco. ¿Lo veis bien? ¿Se ve claro? ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis dudas al respecto? Por ejemplo, Noemí Rocamora, que no has hablado nada. Si uno de los niños, de los chicos en clase te dice, oye, que yo he escuchado que el rey David tenía muchas mujeres. ¿Eso está bien? ¿Yo puedo tener mujeres? A mí me gustan mucho las chicas. A ver, yo pienso que no estaba bien ni antes ni ahora. Porque Dios creó a un hombre y a una mujer para que estuvieran juntos. O sea, no en poligamia. Entonces, yo no lo veo bien ni antes ni ahora. Otra cosa es que Dios permitiera ciertas cosas. Pero como verlo bien, no lo veo bien ni antes ni ahora. Y no creo que Dios lo viera bien. Vamos. Ajá. Más opiniones. Yo soy Fridu, yo pienso como Noemí también. Yo creo que el plan de Dios no era que el varón fuera, o la hembra, vamos, el varón fuera polígamo, sino que hizo hombre y mujer para que fueran uno solo. Ahora que por circunstancia lo permitió, por ejemplo, en el caso de Abraham, ¿no? Lo permitió, incluso bendijo a ese hijo que nació de Agar, era, ¿no? No recuerdo ahora el nombre. No, perdón. Ay, no, me he equivocado. La sirvienta de Abraham. ¿Perdón? La sirvienta de Abraham. Sí, Agar. Sí, que claro. incluso de alguna forma bendijo a ese hijo, ¿no? Pero yo creo que el plan de Dios no era que el hombre fuera polígamo. ¿Y Salomón, por ejemplo? Porque Betsabé se quedó embarazada, en fin, y luego tuvo otro hijo. ¿Os acordáis de lo que ocurrió? Sí. Y David tenía diferentes hijos. En el caso de, pues, no sé, de Abraham o Isaac en otro momento, estamos hablando de diferentes mujeres, pero ¿y de Jacob? ¿Cómo se forma el pueblo de Israel? Las 12 tribus, los 12 hijos
contando a Dina, 13, que hay que contarla también. ¿Cuántas madres son? Los problemas que eso conllevó, ¿no? A todos estos hombres. No hicieron lo correcto y eso tuvo sus consecuencias. Vale, entonces el planteamiento que tenemos, porque hay algunas personas que dicen, bueno, es que la poligamia se permitía, como estaba comentando creo Noemí Rocamora, se permitía, Dios la permitía, pero no solamente la permitía, sino que daba algunas normas al respecto. Porque, bueno, llégate a tu sirvienta o llégate a tal. Es verdad que en el caso de Abraham fue más bien desobediencia. No, Dios no dijo que se llegara, sino todo lo contrario, sino que Sara tendría hijos y tal, y se rió Sara, y de ahí el significado del nombre de Isaac y todo esto. Pero en algunas cuestiones es diferente. No sé, a tal persona para tener hijos. Ahora, lo que vemos es una realidad. Es decir, la poligamia existía. Si bien originalmente, y como comentaba Rocamora en este sentido, Dios tenía un propósito de familia monógama, con un hombre y con una mujer. Y es importante cuando hablamos de poligamia, no solamente porque normalmente cuando se habla de poligamia, y sobre todo pensando en Oriente, estamos hablando de hombre con muchas mujeres, pero no de mujeres con muchos hombres. Por eso no se ve en el Antiguo Testamento. Sin embargo, lo otro sí. Y cuando hablamos de un harén, estamos hablando del harén de los hombres, no de las mujeres. Y eso es algo que también se va a ir desarrollando en el sentido, y aquí habría muchas cuestiones, y en teología, en ética, podréis ver alguna cosa referente a esto, de la mujer, del feminismo, del hecho de lo que significa tener un equilibrio de gobierno en casa. En fin, hay una serie de principios ahí que son muy importantes que a mí creo que son de mucha vigencia para tratarlos. Creo que hay muchos problemas de interpretación bíblica cuando se llegan a ciertas conclusiones. A veces incluso me parece que hay fanatismo, pero bueno, no voy a meterme en todo esto porque si no nos va todo lo demás. Pero sí que hay un principio de monogamia, es Adán y Eva, con el propósito de tener hijos y serás una sola carne, etcétera, etcétera. Eso es un principio monógamo de un matrimonio que tiene que vivir en ese sentido como tal para siempre. Hay una serie de cuestiones en esto y yo creo que debemos de tener en cuenta de cómo Dios encauza esto, igual que Dios no está de acuerdo con la esclavitud. Y sin embargo da normas para la esclavitud, tiene que guiar una serie de cosas. Incluso en el Nuevo Testamento, todavía cuando se da consejos a la iglesia y surgen los primeros diáconos, una de las características es que sean marido de una sola mujer. Es decir, que no tengan 3 o 4 mujeres como algunos, sino que tengan una. Es decir, es intentar ya enfatizar el sentido monógamo. Pero otras cuestiones también, con otras muchas cosas que ocurren, la tiranía del hombre respecto a la mujer o la esclavitud, que todavía vemos en el caso vemos en la epístola de Filemón, con todo lo que se da ahí, como Pablo recomienda a quien es esclavo para que tenga una actitud diferente, en fin. Pero eso creo que es bueno que lo tengamos en cuenta. Es interesante ver que cuando algunos incluso hacen énfasis en esto, que el tema de la poligamia parece que surge desde Caín, en la línea de Caín, porque Set, es decir, el sustituto de Abel, quien se carga a Caín, siempre hay una línea monógama. Es decir, encontramos al pueblo semita que surge de Sem, de uno de los hijos ¿de quién? De Noé. Y los que se encierran en el arca fue Noé. ¿Y cuántas mujeres? La suya. La suya y las nueras. La de los hijos. Y las nueras. Y ya está, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus nueras. Pero no hay un puñado de mujeres ahí, sino que eso es algo que se va desarrollando en otros momentos y parece
por otra línea. Pero esto nos lleva luego a un tema importante, que es el matrimonio, el concepto de matrimonio. Lo digo muy rápido de forma introductoria, porque yo creo que esto se nos mete ya en temas más de ética, pero que también es importante a la hora de entender el Antiguo y la diferencia con el Nuevo Testamento. El tema del matrimonio, en fin, lo que significa casarse, que en realidad es una institución. Hay un libro que es bastante bueno, que lo recomiendo, hay otros también, pero este por lo menos es, creo que, no sé si lo conocéis, a instituciones del Antiguo Testamento. Es de la editorial Herder, que si bien es una editorial católica, tiene bastante participación protestante y tiene bastante, da unos enfoques muy buenos sobre lo que son las instituciones civiles y religiosas en el Antiguo Testamento. El matrimonio era una institución civil, no era una institución religiosa. No vemos ceremonias religiosas en ningún momento en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Sin embargo, luego sí que nosotros le damos un valor, porque le damos valor al hecho de que sea Dios quien guíe en todo y quien nos ayude a hacer las cosas de forma adecuada, y en realidad, desde mi punto de vista, lo que tiene que ver con una ceremonia o con un matrimonio tiene que ver con un culto en el cual se ora por la persona, se busca la bendición de Dios, pero es una institución civil. Tan casado está como el que pasa por la iglesia como el que no. ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque en esto también hay conceptos muy, muy equivocados. Incluso cuando se está casado. Porque eso nos llevará luego a plantear el tema del divorcio y del adulterio. Hoy día, en el tema del divorcio, se llegan a unos planteamientos sin tener en cuenta un montón de cosas. Es decir, por ejemplo, entiendo que una persona está casada, por diferentes motivos llega a un punto en el que se divorcia y a partir de ahí se llega a valorar una serie de cosas. Pero ¿cuándo esa persona se consideraba casada y cuándo se consideraba divorciada? ¿Cuándo el matrimonio está roto y cuándo el matrimonio es matrimonio? En la palabra de Dios es interesante ver esto, porque hay algunas cuestiones, yo creo que, y es también, yo creo que bueno, recomendable fijarse en los principios que se aplican en contextos diferentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos del matrimonio como una institución civil, estamos hablando en un tiempo del Antiguo Testamento en algo que la mujer, ni siquiera el novio, tenía decisión propia. Y era el matrimonio así. Es decir, los padres lo arreglaban. Los padres arreglaban que los padres de José y María, hablando de los padres de Jesús, arreglaban eso. Y ellos, pues, tenían que amoldarse porque era su cultura, lo aceptaban más o menos, habría alguna simpatía o alguna escucha de la hija o del hijo, se supone, pero los padres lo arreglaban todo. Y el novio tenía que comprar a la novia. Se daba el mohar. Se llamaba de esa forma, el mohar. Y era una especie, no era una dote simplemente, era una compra. Es decir, por mi hija tienes que dar tanto, tanto y tanto. Acordaros del problema con Jacob y su tío Labán. ¿Os acordáis? Había una situación, ya estaba todo más o menos arreglado y él pues se habían puesto de acuerdo. En este caso se habían puesto de acuerdo, pero había que trabajar un tiempo y había que pagar por esa hija, que al final se convirtió en un montón de años. Ya sabéis la historia, ¿no? Bueno, ¿cuándo es el matrimonio? Cuando se firma el papel, cuando hay un contrato. En el Antiguo Testamento se entiende que había algún tipo de acta, aunque no se ve claramente, sí se ve la carta de divorcio, pero no se ve la carta de matrimonio. Pero se entiende y se han encontrado actas de pueblos de ese mismo tiempo que sí que existían. Pero es en ese momento, es en el momento que se ora al Señor, es en el momento en el que se consuma por el acto sexual la relación de pareja.
¿Lo veis confuso? ¿Cómo lo veis? ¿Lo tenéis claro? Y no decís nada porque no lo tenéis muy claro, ¿eh? Pero bueno, es algo para reflexionar al respecto, porque hoy día se suele hablar, ya incluso cuando uno presenta, y eso es algo que la sociedad no le impone mucho, cuando uno nos presenta a su marido, o no, a quien está con él, porque como hoy se concibe la pareja casándose o sin casarse, pues ya más que decir mi esposo, mi esposa, se dice mi pareja, ¿no? ¿No es esto muy habitual ahora? Mi pareja. Pero claro, eso es un término que en realidad relativiza bastante el sentido de lo que es matrimonio, porque es mi pareja. Tenemos legalmente ahora mismo aceptado ya en España desde hace mucho lo que es la pareja de hecho, con todas las coberturas legales y la pareja como matrimonio. Esto como evangélicos y a la luz de la palabra de Dios, ¿cómo lo entendemos? Porque hay personas incluso que dicen, vamos a ver, tú te has casado, te ha ido fatal, te ha maltratado tu marido, te has tenido que divorciar al final y te has divorciado y ahora eso lo eres así para siempre. Caramba, qué complicado se lo ponemos a algunos, o qué fácil se lo ponemos a algunos para decir, no me caso. Si me va mal, lo dejo, no estoy divorciado. ¿No? Es decir, ¿cómo tratamos esas cosas? Porque muchas veces nos basamos en la palabra de Dios sin entender el fondo que hay. Bueno, seguramente no sé si habéis oído hablar de la escuela de Ijel y de Shammai, pero precisamente hablando del repudio, hablando del divorcio. Mi planteamiento en cuanto a lo que es el matrimonio, yo creo que tiene que haber, lo digo muy resumidamente, a la luz de la palabra de Dios, una institución civil es lo básico. Cuando somos cristianos, tenemos que buscar que Dios esté presente en eso, buscar la voluntad de Dios, pero no es Dios quien nos casa, es una decisión propia, es una decisión civil. Dios nos bendice y nosotros como hijos de Dios es que tenemos que buscar la voluntad de Dios al respecto. Y la relación de pareja, evidentemente, el vivir juntos es indispensable. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay matrimonios que viven sin estar juntos? ¿Hay divorcio? ¿No hay divorcio? Es decir, el contrato es el tema legal y civil que se tiene que dar. Pero hay lugares donde es de una forma y lugares donde es de otra. A lo mejor nosotros no admitiríamos un tipo digamos, de contrato o de ceremonia civil, por llamarlo de alguna manera, que se da en otros lugares. Los gitanos, por ejemplo, con lo de la sangre, uniendo la sangre simplemente, o yo qué sé, por poner un ejemplo que me viene a la mente, pero podemos ver incluso en África hay un montón de fórmulas diferentes. Yo creo que eso es bueno, que tengamos una mente abierta y que veamos los principios de la palabra de Dios. En la escuela de Ijel y de Shammai, incluso, cuando había todos estos conflictos, los regulaban ellos por medio de esas dos tendencias o interpretaciones. Y ahora vamos a ver también algunas cosas que tienen que ver con la escuela de Ijel y de Shammai, que bueno, no sé si lo vamos a ver porque son ya las 5:15. Pero la escuela, ¿habéis oído hablar de la escuela de Ijel y Shammai? ¿No? ¿Ninguno? No. Bueno, eso es bueno que lo tengáis en cuenta también a la hora de tratar los temas relacionados de ética, pero la escuela de Ijel y Shammai era una escuela de rabinos, de escribas. Acordaros que por Ijel, H-I-L-L-E-L, Ijel era la liberal, por decirlo de alguna forma. Yo no sé si os habéis dado cuenta que muchas veces lo de la izquierda y la derecha se da también en la forma de acercarnos a la palabra de Dios. Y el equilibrio, en este caso, no nos lo da dentro de un partido político, creo que nos lo da Cristo en ese hilo que estamos diciendo que es conductor y que nos ayuda a centrarnos. A veces, cuando escuchas posturas y tal, digo, madre mía, es que la derecha y la izquierda también se nota aquí en muchas cosas, no dejamos que la palabra la regule. Pero bueno, ¿qué decía yo? La escuela de Ijel era en aquel tiempo la escuela que se reconocía como liberal. Y la escuela de Shammai, S-A-M-A-I,
Shammai, o S-H-A-M de Madrid, A-I, Shammai, era la conservadora. Y de hecho, cuando a Jesús se le interroga al respecto y le dice que, bueno, que cuál es el motivo por el cual una mujer se puede divorciar o un marido puede repudiar a su mujer, y él habla, que solamente era por un motivo, ¿era cuál? Adulterio. El adulterio. Estamos hablando de un planteamiento que daba la escuela de Shammai. ¿Por qué? Porque la escuela de Hillel planteaba ya una serie de cosas que eran absurdas. Eran absurdas. Él no se quería identificar, en realidad ahí se le está planteando con qué escuela te identificas, con la de Shammai o con la de Hillel. Eran escuelas muy conocidas. Hillel solamente por adulterio o costumbres, digamos, contrarias al matrimonio. Utiliza una expresión, pero la Biblia aparece solamente por causa de adulterio. La escuela de Hillel podía ser por cualquier cosa. Es que ya a mi mujer, y recordad que siempre se habla del hombre hacia la mujer, le huele el aliento, o no cocina bien, o me ha cocinado, lleva ya una semana cocinando mal. Es un motivo para repudiarla. Claro, no podía, lo que ocurría en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, es que se vivía en adulterio de forma legal. ¿Qué significa eso? Que se alegaban una serie de cosas porque te gustaba otra mujer, te querías ir con ella, y entonces alegabas una serie de cosas, y legalmente ya estabas casado con tu mujer y no estabas adulterando. Por eso adulterio, de alguna forma legalizado, pero era un adulterio. Entonces Jesús dice, no, con la escuela de Shammai, es decir, por algo muy significativo. Ahora, eso llevado a rajatabla, en fin, tenemos que buscarlos. ¿Cuál es el único motivo para... ¿os acordáis de la mujer adúltera? Porque aquí hay una cuestión que yo quisiera resaltar, al hilo también de esas diferencias que se dan entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, la escuela de Hillel y Shammai se van formando en ese periodo intertestamentario, se va formando una escuela de interpretación del Antiguo Testamento de aquel tiempo, y se llegaban a una serie de conclusiones y se estaba dando esto. Y el Señor centra lo que era su voluntad en esos principios generales que hay en la Escritura, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la ayuda. No veremos a un Jesús legalista en el sentido de el sábado hay que guardarlo. No, depende, hay que guardarlo. Pero sí, el sábado ha sido hecho para ayudar al hombre y no al revés, no el hombre para cumplir el sábado. Esos principios están ahí, no debemos de perderlos de vista, y es bueno que cuando valoréis las cuestiones que surgen en nuestro entorno tengáis esos principios en cuenta. Efectivamente, la mujer que había adulterado podía morir, lapidada, apedreada. Y precisamente son los escribas y los fariseos los que se encuentran a una mujer adúltera, dicen en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7 y 8, y se encuentran a una mujer en el mismo acto de adulterio, la traen ante Jesús. ¿Para qué? Para ser ajusticiada. Ya la habían juzgado, ya la habían condenado, y ya tenía que morir, la tenían que ajusticiar también. ¿El planteamiento de Jesús cuál es? Quien esté sin pecado, que tire la primera piedra. Bueno, es un planteamiento diferente, que ha adulterado a la mujer, la que venía a apedrearla. Y vosotros la habéis visto, la habéis cogido en el mismo acto, ¿vale? ¿Y dónde está el hombre? ¿Traéis la mujer y el hombre? Porque si lo habéis cogido en el mismo acto, lo habréis visto a los dos. Bueno, sobre todo esto hay una serie de líneas que la palabra de Dios va dando en el Nuevo Testamento para incluso dar esa línea, digamos, interpretativa más adecuada, porque los tiempos iban cambiando. Quizás en el Antiguo Testamento eran más rígidas algunas cosas, pero el planteamiento, y veremos luego también que se irán desarrollando una serie de cuestiones que tienen que ver con el hombre, con la mujer, dándole importancia también a la mujer como al hombre, que para Jesús son muy importantes. Pararse con una mujer samaritana hablando, si para ellos era un escándalo, un maestro hablando con una mujer en la calle, eso era una blasfemia, eso no se podía hacer. Pero Jesús está poniendo los puntos sobre las íes. Todo esto tiene que ver con cuestiones que se dan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero que Jesús le da un aire diferente. Podríamos
Bueno, hasta aquí, el tema de familia. Podríamos ver muchas cosas más, se meten en cuestiones éticas rápidamente porque tiene que ver con el día a día. No sé si queréis, si os queda algo importante que queréis decir al respecto. No me gustaría mencionar en estos minutos que quedan algunas cosas más. ¿Os he dejado así un poco liado con este planteamiento o lo veis más o menos bien? ¿Seguimos? Vale. Luego vamos en las variaciones del Antiguo y Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con lo que son las instituciones de fiestas que se instituyen en el contexto de la fe del pueblo de Dios. Es la Pascua. Decimos que también es una fiesta de la familia. Lo que en hebreo es la Pasha o Pasá, que viene a significar que el ángel destructor, cuando iba a destruir a los primogénitos, acordaros cuando el pueblo de Israel tenía que salir de la esclavitud egipcia y una de las les advierte que va a ocurrir si no deja salir en la muerte de los primogénitos. ¿Os acordáis, verdad? Que sería la última plaga de esas 10. Y empiezan a morir, pero Dios guarda a su pueblo de la muerte de los primogénitos y para eso tenían que untar los dinteles de las puertas con un poco de sangre del cordero que iban a tomar en familia, etcétera, etcétera. Bien. Esto, junto con los panes ácimos, que sería una fiesta algo diferente, pero que se une con la Pascua, dará lugar a lo que en el Nuevo Testamento será el contexto para celebrar la Cena del Señor, ¿verdad? Eso es una fiesta que cambia. Aunque todavía hay iglesias evangélicas que siguen celebrando la Pascua, es una línea más judaizante, pero yo conozco algunas. Pero esa fiesta del Antiguo Testamento era para recordar la liberación de Israel, de ese pueblo de Egipto donde estuvo 400 y pico años. Pero en el Nuevo Testamento cambia. Y nos vamos a dar cuenta que incluso en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, quizás esto en ética, en hermenéutica salgan algunos temas, nos vamos a encontrar con una serie de cosas que se llaman tipos y antitipos. No sé si habéis oído eso. Tipos y antitipos. Los tipos se dan en el Antiguo Testamento, tienen que ver con una profecía, pero es un hecho que ocurre en el Antiguo Testamento o que se instituye en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento se da de una forma muy diferente. Y bueno, por ejemplo, un tipo podía ser el Cordero en el Antiguo Testamento y el antitipo en el Nuevo Testamento es Cristo, como ese Cordero que es inmolado por todos nosotros. Pero claro, el Cordero tendrá una serie de significados concretos de expiación, etcétera, etcétera, igual que otros tipos que aparecen en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento el antitipo es muy diferente. Es decir, lo que significa es muy distinto, pero está relacionado y hay que entender todo eso. Lo digo porque también la Pascua de alguna forma se da esto. Tiene que ver con un significado concreto en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento tendrá otro significado, porque se habla del pan, se habla del vino, no se habla de un cordero exactamente, ni de untar puertas, sino que se habla de algo que para nosotros es un símbolo y que tiene que ver con el recordatorio o hacer memoria de lo que Jesús hizo por nosotros, lo cual también se convierte en una institución del Nuevo Testamento. Bien, aquí se podrían comentar muchas cosas, pero como no hay tiempo, sigo. Otra fiesta muy importante en el Antiguo Testamento, que a partir del Nuevo Testamento será distinta, ¿sabéis cuál es? Y que tiene que ver con el inicio de muchas cosas. La fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas. No sé si os acordáis. Esa fiesta de las 4 semanas, que tiene que ver desde que se recoge la primera gavilla de cebada, las primeras espigas de cebada, hasta que se termina toda la cosecha. Cuando se recogen las primeras, habría que pasar 4 semanas, que teniendo en cuenta con el primer día de celebración, con las primeras gavillas que se recogen, serían 50 días.
y era una fiesta de la cosecha. Esos 50 días, en el tiempo del Nuevo Testamento, se llamaría, traducido al griego, el día de Pentecostés. Son los 50 días, que de hecho, en realidad, vienen a contarse también desde el tiempo del sacrificio de Jesús, porque está muy unido. La primera fiesta más importante en el Antiguo Testamento era la Pesá o la Pascua o la liberación del pueblo de Israel, que era el 14 de Nisan. Por ahí era cuando se cogían las primeras gavillas, en ese tiempo de primavera, y se llegaba a esos 50 días de celebración, de fiesta, de la fiesta, pues eso, de la semana. Luego había otra fiesta de la tercera importancia, la de Sukkot, que es la de las cabañas. No vamos a entrar en esto, bueno, no nos da tiempo. Pero la que tiene que ver con la de la semana es muy importante porque en el Nuevo Testamento se instituye algo muy diferente que tiene que ver con la Iglesia. La Iglesia surge el día de Pentecostés, aunque el término aparece anteriormente en la misma conversación de Jesús con Pedro, con los discípulos, acerca de lo que es la Iglesia, cuando dice sobre esta boca edificaré mi Iglesia. Pero Pentecostés tiene que ver con el inicio del Espíritu Santo, el inicio de las personas que se convierten, recordar la predicación del apóstol Pedro, tiene que ver, como decíamos, el inicio de la Iglesia, de los ministerios, podríamos decir, neumáticos. Recordad que cuando en teología hablamos de neumatología, estamos hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Y eso es algo muy importante, tenerlo en cuenta. Hay un trasfondo ahí que ayuda a entender ciertas cosas que cambian en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que cambia del Antiguo al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ya es algo diferente. Podríamos hablar de la institución del sábado en cuanto al domingo, también es algo diferente, pero hay que entender ciertas cosas que no da tiempo de comentar. Del sacerdocio de todos los creyentes. En el Antiguo Testamento hay templo, en el Nuevo Testamento ya no hay templo, en el sentido de que Jesús ya, me refiero a cuando Jesús muere, resucita, el templo ya no tiene el sentido que tenía antes del sacrificio, y de hecho sería destruido, como sabéis, en el año 70 por el gobernador Tito, que sería todo arrasado. Pero son cuestiones que yo creo que son muy importantes para ver lo que ocurre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y poder coger la línea adecuada. Luego veréis, y habrá oportunidad de hacer algunos trabajos sobre esto, que hay una serie de instituciones que se dan en el periodo intertestamentario, en esos 400 años aproximadamente, ¿verdad? Vamos a encontrar con el Sanedrín, con los escribas, con los fariseos, con la sinagoga, con los saduceos, con los celotes, en fin, una serie de partidos políticos, religiosos, que si no conocemos muy bien lo que está ocurriendo, pues nos puede costar cierto trabajo poder entender lo que ahí hay. Y bueno, en principio yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque hay algunos temas más. No sé si tenéis alguna pregunta última que queréis hacer. Hay también un aspecto muy importante, y es el concepto de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque creemos en un Dios que es trino, ¿verdad? Creemos en la Trinidad. Sí, Pero ¿cómo se da en el Antiguo Testamento y cómo se da en el Nuevo? Eso es importante también que lo entendáis. Y efectivamente, en el Antiguo Testamento Dios es eterno, es decir, Dios no tiene principio ni fin, por lo tanto, Padre, Hijo y Espíritu Santo igualmente está dentro de esa eternidad y ese concepto de Dios como un solo ser, pero vemos que en el Antiguo Testamento se da de una forma diferente. Hablaremos quizás, no sé si en el seminario nos da tiempo, no lo sé, tendremos más adelante un poco de cómo se va desarrollando el concepto de Dios trinitario, porque en Génesis ya lo vemos. Fijaros que Jesús en el Evangelio dice que en el primer capítulo dice que Él estaba ahí en la formación, en la creación. Y antes de la fundación del mundo yo era. Y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y nos está explicando un poco todo eso. Pero vemos que si bien Jesús, como Hijo de Dios, está ya en la formación, no el Jesús histórico, está ya en la formación del universo, vemos también
que el Padre como creador está ahí y vemos que el Espíritu de Dios está poniendo orden en ese caos que existía. El Espíritu de Dios siempre es un espíritu de orden. Pero podemos ver cómo se desarrolla todo esto, porque si bien hemos hablado antes de poligamia y monogamia, habría que hablar también de politeísmo, que vemos que en algunos momentos parece que se reconoce, de enoteísmo, que el enoteísmo que se ve en el Antiguo Testamento es una transición que hay entre el politeísmo y el monoteísmo, en el sentido de que hay pueblos que tienen otros dioses, lo aceptamos, pero nuestro Dios es el más fuerte. Eso es el enoteísmo. Es decir, se reconoce la existencia de otros dioses, pero el Dios de dioses, el Todopoderoso, el Señor de señores, es el nuestro. Y hasta llegar al monoteísmo. Eso debéis de tenerlo en cuenta para no entrar en contradicciones, y es una revelación que Dios va haciendo en medio de un pueblo que tenía mucha influencia de diferentes cuestiones, ¿vale? Bien, pues lo dejamos aquí, pues ya son 1:30 y quedamos, yo creo que la próxima reunión de escuela, digo, de historia bíblica para la ERE será el seminario también virtual, que si mal no recuerdo tenemos también en el próximo mes de mayo, mirad el calendario. Y decía a los que tenéis historia de la Iglesia que estaré en Sevilla, que en este caso yo soy el autor de uno de los 2 libros que tenéis que trabajar para hacer vuestro resumen, vuestro análisis, tal, según las pautas que se dan. Si tuvierais problema para adquirirlo, yo voy a estar en Sevilla, los que sois de Sevilla, en la Iglesia Bautista mañana, desde las 10 hasta las 2 aproximadamente. Y en Málaga estoy. Si tú, Noemí, te hiciera falta, también puedes ponerte en contacto conmigo. Si no, podéis comprarlo también en Amazon o en librerías no hay tantos, hay en algunas, pero en fin. Pasa que suele salir más caro también. Pero como sea más fácil, yo me pongo a vuestra disposición. Te reservaré, Rafael, lo que me decías también. Y nada, terminamos aquí. ¿Alguna cuestión final? ¿Y cerramos? ¿No? ¿Algún consejo, alguna cosa? ¿O vais corriendo? Bueno, pues si no, hasta la próxima. Una pregunta. ¿Podemos mandarte los trabajos si los vamos teniendo ya terminados? No. ¿O hay que esperar una fecha? En un único archivo. En un único archivo. Porque es que no podréis mandarlos porque la plataforma abre entrega de trabajo por fechas. Vale. Está ya preparado para que haya un archivo donde se mande todo. Si no cupiese por el peso que tenga lo que mandáis, que yo creo que sí, que hasta ahora no ha habido problemas, lo mandáis en 2 archivos. Pero sería en la fecha que está en calendario para mandar el trabajo, los trabajos. ¿Vale? Pues que tengáis un buen día, que vaya todo muy bien. Y cualquier cosa, me llamáis, mandáis un correo a vuestra disposición, ¿vale? Perdona, yo Igualmente. Gracias. Adiós. ¿Escucha? ¿Juan? Sí, perdón. Mira, tengo una duda con uno de los trabajos. El trabajo que hay que hacer del resumen del libro de Bailey, cuando hablas del resumen de cada uno de los capítulos, ¿sí? ¿A qué capítulo